Esta es ya la quinta, ¿no? Sí. La quinta. Esta es la quinta clase que damos y estamos ya avanzando sobre lo que es el sacerdocio. Hemos hablado primero en la introducción, después hemos documentado por qué somos sacerdotes, quién nos hizo sacerdotes, y hemos empezado a estudiar el oficio sacerdotal para aprender a ser sacerdotes conforme a la voluntad de Dios, y hemos estudiado sobre la consagración de los sacerdotes los 3 sacrificios. ¿Se acuerdan de esto que vimos en la última clase, no? Estos 3 sacrificios están todos en uno solo, o sea, es como si fuese una trenza de 3 cuerdas, una trenza de 3 cuerdas. El sacrificio de la cruz implica mucha más profundidad de la que somos capaces de explicar hoy. Simplemente estamos empezando los conocimientos básicos del sacrificio de la cruz. Lo repito, así hacemos un pequeño resumen para poder seguir adelante. Yo cuando conocí al Señor, yo no me explicaba qué tenía que ver la cruz conmigo, con un hippie de la era psicodélica, ¿no? En el año 75, yo digo, ¿qué tiene que ver la cruz hace 2000 años? ¿Qué poder tiene esa cruz con mi vida, ¿no? ¿De qué forma puede actuar? Nosotros hemos razonado, hemos hecho el curso y hemos hablado de que la cruz no es un accidente de la historia. La cruz es la intervención de Dios en medio de la historia, en la consumación de los tiempos. La cruz lo abarca todo y lo cambia todo. La cruz es el camino que Dios recorrió, dejando su gloria. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice Filipenses, sino que se despojó a sí mismo, naciendo en condición de siervo, y estando en condición de siervo se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Dios hizo un camino, recorrió un camino. Nosotros no podíamos acercarnos a Él, pero Él sí podía acercarse a nosotros. ¿Amén? Dios recorre el camino hasta la cruz. La cruz es el punto del encuentro. El hombre puede reconciliarse con Dios, puede volver a Dios, puede conocer a Dios por una puerta, por un camino, que es el camino de Cristo Jesús, la cruz. ¿Amén? Amén. En la cruz está nuestro nuevo nacimiento, en la cruz se cumple el propósito de Dios. Dios satisface su justicia ofendida por el hombre, descargándola sobre sí mismo. Dice que Jesús se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario como hombre. Dios nos representó como hombre. Y además en la cruz hay otras condimentos o formas que completan el sacrificio, de la cual hemos visto 3. La primera es la ofrenda por el pecado. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Lo primero que hay que solucionar con Dios es el problema de la culpa. Dios nos ama. Él es amor. Él desea amarnos. Pero también Dios es justo. Los atributos de Dios no se contraponen entre sí, ni se minimizan uno a otro. Dios es amor, Dios nos ama, pero también Dios es justo. Su justicia tiene que ser satisfecha. No hay pecado que quede sin castigo. ¿Está bien? Entonces, Dios resuelve esto a través de sí mismo. Nace Jesucristo, es Dios. Los ángeles cantan, os ha nacido un niño, un Salvador, gloria a Dios en las alturas, pero no es cualquier niño, es Cristo. Esto significa, es el Señor, el amo absoluto de todas las cosas. La Biblia lo aclara en Colosenses. Él es a través de quién, por quién y para quién fueron creadas todas las cosas, en el cielo, en la tierra, sean principados, dominios, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. Estamos hablando de un ser glorioso, de un ser que no podemos pretender comprenderlo ni conocerlo en su totalidad. Apenas tenemos de Él lo que Él ha dejado revelar de su ser. Y lo que ha dejado revelar de su ser
es hermoso, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Amén. Vimos 3 sacrificios. Primero, la ofrenda por el pecado. Dios quiere abrirnos un camino de perdón. Entonces Él cumple su justicia representándonos como hombre, no como Dios, como hombre. 100% hombre, pero un hombre eterno, un hombre santo, un hombre que no estaba en la lista de la muerte. Él viene y como hombre magnifica la ley y dice: la ley es justa, la ley es santa, y pone su vida en expiación. Por eso explicamos el primer sacrificio. Dios había enseñado en el Antiguo Testamento que teníamos que, el pecador tenía que traer un corderito, poner las manos sobre el cordero y confesar sus pecados. Estaba transmitiendo sus pecados al cordero y tenía que matarlo. Esto era un simbolismo. No es que servía para el perdón de pecados, era una enseñanza, era sombra de lo porvenir, para que el hombre pudiera entender la obra de Dios. Por eso cuando Cristo viene, Juan el Bautista dice: he aquí, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Hemos leído Isaías 53, dice: le tuvimos por herido de Dios y por abatido, mas el herido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Dios cargó el pecado sobre Cristo Jesús. Nosotros cometimos una infracción y el que fue preso fue él. Nosotros debíamos la multa y el que la pagó fue él. La justicia se cumple y Dios puede perdonarnos, amarnos y bendecirnos a través de la fe, si creemos que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. ¿Amén? Primer sacrificio. Una vez que está solucionado el tema del pecado, una vez que ya estamos limpios delante de Dios porque ha sido aceptada en la ofrenda que hemos ofrecido, que es Cristo Jesús, viene, dime. Ese es el holocausto, ¿no? El segundo, el holocausto. El segundo. Primero es la ofrenda por el pecado. Eso se ponía la sangre sobre el altar y todo el resto se quemaba fuera del campamento. El segundo es el símbolo de la adoración, el holocausto u ofrenda de perfume de olor grato. ¿Qué se hacía? Lo mismo, se traía el cordero y se imponía las manos, o sea, había una identificación con la víctima, pero ya no traspasándole mis pecados, sino al contrario, reconociendo que yo no tengo virtudes. Las virtudes están en la víctima, la perfección, la santidad, la inocencia están en la víctima. Y yo me identifico con esa víctima y esa víctima está ofrecida. Esto es lo que Cristo hizo. Quizás podríamos dar el ejemplo más claro cuando Jesús está en Getsemaní. Toda la humanidad de Cristo se negaba a tener que pasar por lo que tenía que pasar. Tenía que tomar una copa de inmundicia. Todos los demonios se iban a burlar de él, iba a ser torturado espiritualmente, aún tenía que ser crucificado. Además del sufrimiento físico, estaba lo más importante, que era el sufrimiento espiritual. Tenía que ser hecho pecado a tal punto que Dios tenía que volver el rostro de Cristo Jesús, para hacerlo pecado y para hacerlo maldición. Pero Jesús dice: Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Esta es una entrega total, absoluta. Es un acto de amor del Hijo al Padre que no se puede comparar con nada. No hay otro acto de amor más grande que el amor que el Hijo ofrendó al Padre en un holocausto. Él se entregó completamente, un perfume de olor grato. No hay una adoración que nosotros podamos ofrecer más alta que esa. Nosotros podemos adorar a Dios en la contemplación de la cruz, en la contemplación de ese amor inmenso, porque dice la Biblia que fuimos crucificados con Jesús. Nosotros podemos estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Dice la Biblia que el Espíritu de Cristo está en nosotros. Y ese mismo Espíritu es el que estuvo en la cruz. Y ese es el Espíritu que tiene que adorar al Padre. Así que nosotros tenemos acceso a esa adoración. Tenemos que aprender cómo llegar a poder vivir, ser canal
levante esa adoración y que el Espíritu adore al Padre con toda libertad en nosotros. Este es el camino que tenemos que aprender a seguir. ¿Amén? Amén. Y el tercer sacrificio es la ofrenda de consagración o ofrenda de paz. ¿Qué significa el tercer sacrificio? Es la misma mecánica. Viene el corderito, imponemos las manos y nos volvemos a identificar con él. Pero en vez de quemarlo todo para Dios, se cocina, se hace una fiesta. Es la aceptación de Dios de la ofrenda recibida. Y Dios la da como pacto. Dios se cocina el cordero y los sacerdotes se juntaban ahí en el lugar santo, en el lugar santísimo, y compartían. Ellos le levantaban las manos y Moisés o Aarón le iban dando un pedazo a cada uno conforme le correspondía. Esto es lo que es la consagración. Consagración no es lo que yo le puedo dar al Señor, sino levantar mis manos vacías para que Él me dé. ¿Amén? No se trata de lo que yo puedo hacer por Él, sino lo que Él quiere hacer en mí, que son dos cosas muy distintas. ¿Amén? Esto es lo que Jesús dice en Juan 6. Yo soy el pan que descendió del cielo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Está hablando palabras que son espíritu y que son vida. Cristo nos fue dado por pacto, Él es el pacto. Y nosotros comemos de Él. Esto es estar comiendo de Él. Cuando estamos hablando de Él, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estamos comiendo, estamos creyendo. Cuando leo la Biblia, cuando estoy orando, me estoy metiendo, me estoy alimentando de Cristo. Uno de los grandes problemas de muchos cristianos es que están famélicos, están desnutridos porque no saben comer de Jesús, no saben estar con Él, no saben meterse con Él y comer su carne y beber su sangre. Esto es creerle, esto es abrir el corazón y decirle: Señor, yo me pongo sobre el altar, hacé conmigo, abrime, purificame con hisopo, quita lo que no te gusta, poné lo que quieras, que Dios transforme nuestras vidas. Y esto se logra en la intimidad y en mi relación con Dios, el camino de la adoración y el sacerdocio del cristiano. ¿Amén? Es el propósito de este curso. Si este curso logra que nosotros aprendamos a tener un poquito más de intimidad con el Espíritu Santo, con el Señor en nuestras vidas, hemos avanzado un montón. ¿Amén? Porque la verdadera madurez de los hijos de Dios, dice Hebreos capítulo 5, que los que han madurado saben por el uso y por el ejercicio discernir el bien del mal. ¿Amén? ¿Qué es discernir el bien del mal? No se trata de los dogmas. ¿Puedo hacer esto? No. Está hablando del espíritu. De discernir el bien es lo que me acerca a Dios, lo que viene de Dios, lo que me hace crecer, lo que me acerca a Cristo y me ayuda a morir a la carne. Esto es el bien. Y el mal es todo lo demás. ¿Amén? Pero esto, en la medida en que yo me acerco a Cristo, en la medida que camino con Él, que está en luz, dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque andamos en luz, no cuando estoy en tinieblas. Cuando le sigo, el Señor me va mostrando. Hay errores en mi vida que yo todavía no los vi, pero a su debido tiempo el Señor me los mostrará. Amén. Siempre es un continuo cambiar, vamos cambiando y vamos siendo edificados todas nuestras vidas. Por eso tenemos circunstancias, por eso tenemos crisis, por eso tenemos problemas, porque en esos problemas y en esas crisis es donde somos edificados. Amén. Si el Señor me dice que tengo que amar a mi enemigo, ¿cómo yo sé que sé amar a mi enemigo si no tengo enemigos? No lo voy a saber nunca. Necesito tener enemigos para poder amarlos. Necesito que me calumnien o que me ultrajen o que me humillen para saber que puedo amarlos, que el Espíritu de Cristo en mí puede amarlos y que puedo morir a mí mismo y permitir que el amor de Dios brote. Ahora, si cuando me pasan estas cosas, si alguien me calumnia, me enojo y vocifero y lo maldigo, y entonces no estoy amando, estoy en la carne, sigo en la carne, todavía ni empecé a caminar. El camino del Señor es un camino de negación.
el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. ¿Amén? Bueno, estos tres sacrificios están dentro de un mismo sacrificio, el sacrificio de la cruz. Les recuerdo una vez más, la ofrenda por el pecado, el holocausto o perfume de olor grato y la ofrenda de paz o de consagración. Son todas caras distintas de un único sacrificio, que es el sacrificio de Cristo Jesús, el Señor. Esto es lo que vimos en la clase anterior. Ahora vamos a hablar directamente de lo que es el tabernáculo. El tabernáculo en la Biblia es la tipología más grande que tenemos. Es como que Dios en el tabernáculo, todos los simbolismos del tabernáculo, no hay otra cosa en la Biblia que cubra tanta revelación de parte de Dios para que podamos conocerle y para que podamos aprender a acercarnos a Él. Cabe aclarar una cosa, por ejemplo, la primera epístola de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, 14, dice que el Verbo, ¿saben el versículo? A ver, el Verbo, ¿qué hizo? Se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta palabra habitó, yo la tengo anotada, creo que la tienen ahí, ustedes también. Vos tenés mi capa aquí. Fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó, del griego, es skeno, ahí está escrito en el apunte, ¿Qué significa tienda o tabernáculo? ¿Está bien? La palabra tabernáculo tiene un montón de aplicaciones en la Biblia. Por ejemplo, indica en sí mismo ese tabernáculo, que es el tabernáculo de Dios. También indica a Cristo. ¿Qué era Cristo? Cristo era Dios en medio de nosotros. Su humanidad velaba su divinidad. Los hombres lo miraban, él decía, yo soy el Hijo de Dios, y los hombres decían, este es el Hijo de Dios, ¿no? Porque era un hombre normal. Pero cuando Cristo muere, cuando el velo se rasca, se rompe el velo, el Dios invisible rompe el velo, cuando Cristo muere aparece su divinidad. Dice que la Biblia que todos los que vieron ese espectáculo, que se estaban burlando de Cristo Jesús, todos volvieron golpeándose el pecho, porque se dieron cuenta de que verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Amén? Amén. Pero también nosotros, cuando Jesús está con los fariseos, ¿se acuerdan que purifica el templo? ¿Se acuerdan cuando Jesús purifica, se enoja, el celo lo embarga y les tira las mesas, se echa la paloma, agarra un látigo, dice, y yo unos cuantos, la ira santa de Dios? Y vinieron los fariseos, ¿y quién eres tú? Y Jesús, ¿qué les dice? Destruid tu tabernáculo, y en 3 días lo levantaré. Está hablando del tabernáculo, Dios en medio de nosotros. Pero también nosotros somos templo de Dios. Nosotros somos tabernáculo de Dios. Así que mire todas las aplicaciones que tiene el tabernáculo. Me describe el universo, porque primero me describe el universo. Me describe a Dios en medio de nosotros. Me describe la iglesia, que es en la casa espiritual donde Dios mora. Y me describe mi propia vida, porque somos templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Amén? Así que mire cuán importante es que podamos, por lo menos, aunque no entremos en todos los detalles, sí aquellas cosas que son importantes, porque si no tendremos que hacer un curso de 3 años, ¿no? Tabernáculo, figura y sombra. Hebreos 8:5. A ver quién lo tiene y lo puede leer, por favor. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Puedes leerlo de nuevo? A ver.
los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Gracias, chicos, ¿no? ¿Cómo se le nota el acentito? Presten atención, hermanos. Lo que está diciendo Pablo está resaltando ese versículo que está en el Éxodo, que Dios le dice a Moisés, hazlo conforme al que viste en el monte. ¿Está bien? Aquel tabernáculo que tenían los judíos hecho aquí en la tierra es un tabernáculo hecho por el hombre, pero no es el original. No es aquel en el cual entró Cristo Jesús, porque Hebreos le aclara, el tabernáculo no hecho con manos, el que está en los cielos, allí entró Cristo Jesús con la sangre, ¿no? El que se hizo aquí era copia del que se había visto en el monte. Por eso Pablo dice que todas estas cosas del Antiguo Testamento son sombra de lo porvenir. ¿Dónde hay sombra? Acá no hay casi sombra, pero yo estoy aquí y esto es la sombra. El Antiguo Testamento es la sombra. Cuando estamos mirando lo que provoca la sombra, estamos mirando a Cristo y el tabernáculo. ¿Amén? Esto es lo que Pablo quiere decir. El tabernáculo que vamos a estudiar es sombra. Mirando el tabernáculo, estudiando el tabernáculo, vamos a entender las cosas espirituales que el Señor ha querido revelar en estas cosas. En primer lugar, tenemos que entender que la revelación de Dios siempre fue progresiva. Imagínense que somos una raza de hombres y mujeres caídos, con el entendimiento entenebrecido, negando a Dios, nos constituimos enemigos de Dios, y por naturaleza somos así. El hombre se constituyó enemigo de Dios. Y dice la palabra de Dios que los designios de la carne son enemistad, no enemiga, enemistad. No queremos saber nada con Dios. El concepto de Dios produce roncha en la gente. Y Dios tenía que volcar su plan, tenía que darnos luz y mostrarnos un camino de salvación. La salvación, por dar un ejemplo que me gustó, lo escuché de un pastor, John Piper. Yo estoy durmiendo, plácidamente, estoy soñando, estoy durmiendo. Duermo, ¿no? Y viene mi esposa a despertarme. Me dice, despertate, ¿no? Yo abro los ojos y me desperté, porque ella me llamó. ¿Está bien? Yo no me puse a pensar dormido, bueno, me despierto si quiero, porque ya estoy despierto, entonces ya estaría despierto. Yo reacciono al llamado. Esto es lo mismo que pasó en la tumba de Lázaro. Lázaro, sal fuera. Lázaro no eligió salir fuera, obedeció el llamado de Dios. Esto es lo que sucede en nuestras vidas. Es el llamado de Dios que pasa sobre nosotros y dice, vive. ¿Amén? Nosotros creemos, no, pero yo recibí a Cristo. No, si recibiste a Cristo y lo hiciste de verdad, es porque Dios te llamó. Dios reveló la persona de Cristo en tu corazón. Dios tocó tu corazón y te dijo, vive, despiértate, tú que duermes, y te alumbra la luz. Nosotros respondemos al llamado de Dios. Entonces, Dios viene con su revelación y empieza con Adán y Eva, ya por aquella profecía que le dice a la mujer, tú le dirás a la cabeza, ella te dirá en el calcañar, y cubre con pieles ya de cordero la desnudez de Adán y Eva. Después viene con Noé, después viene Abraham, después viene Jacob, Isaac, ya después viene Moisés, y empieza, ya viene un montón de luz, ¿no es cierto? Con Moisés vino toda una luz, todo esto que estamos hablando vino de Moisés. Después vienen los profetas, uno ve Isaías, Jeremías, Ezequiel, y ¡wow! Es como que se ilumina el cielo de todo el conocimiento que Dios da para que nosotros podamos entender
su camino, su plan y su voluntad. Amén. Por eso cuando Cristo viene a un pueblo sobre el cual se le había dado todos los mensajes como para que pudieran comprender lo que Dios estaba haciendo. Había señales claras que el pueblo judío ya conocía que tenía que cumplir el Mesías. Tenía que nacer de una mujer virgen, tenía que nacer en Belén, de Efrata, amén. Tenía que ser de la tribu de Judá, porque iba a ser un rey. Tenía que sanar a un ciego, sordo y mudo de un espíritu maligno. Había un montón de cosas que ya se sabía el pueblo judío para identificar al Mesías. Y esto es lo que sucedió, y aún así todos no le creyeron. Amén. Muy bien. Cuando viene Cristo, viene la sustancia. Esto es lo que está, hoy les dije en San Juan, ahí está el versículo, San Juan capítulo 1, 14, que dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El tabernáculo, Dios entre nosotros. Hay que entender que Dios siempre quiere estar entre nosotros. Fíjese en Proverbios 8, 31. A ver, que alguien lo busque y lo lea, por favor. Proverbios 8, 31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Amén. Está hablando el Señor en la figura de la sabiduría. Yo la sabiduría, dice. Los que me aborrecen aman la muerte, dice. Si usted lo lee todo el capítulo 8, está hablando Cristo directamente. Acuérdese de que en hebreo el femenino y el masculino no existen. Cuando decimos la sabiduría, dice, ¿cómo la sabiduría Cristo? No, la sabiduría está en femenino en el castellano, pero en el hebreo no existe el femenino y el masculino. ¿Está bien? Está hablando del ser, de ese ser que creó todas las cosas. Yo la sabiduría. Estuve desde el principio, cuando tracé el círculo sobre el abismo, yo soy la delicia, y todo esto explica, léalo, le recomiendo el capítulo 8 de Proverbios, y él dice: mi delicia es con los hijos de los hombres. Dios se deleita en estar con nosotros. Por eso dice la Biblia que su espíritu nos anhela celosamente. Me parece que vamos a tener una silla, y si no, dice que su espíritu nos anhela celosamente. ¿Amén? Amén. Muy bien. Ahora, 1 Corintios 6, 19. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Amén? Este versículo es para afirmar esto que estamos diciendo. Nosotros también, cada uno de nosotros, somos un tabernáculo de Dios. No ese tabernáculo que está en el cielo, pero sí Dios habita en nosotros, y somos como una carpita donde habita el Señor. ¿Amén? Muy bien. En el plan de Dios, el tabernáculo llega hasta el final. Cuando usted está en Apocalipsis, capítulo 5, está Juan mirando el trono de Dios. ¿Cuál es el trono de Dios? Donde están los querubines. Esto está simbolizado en el arca y en el propiciatorio, los querubines que miran el trono de Dios. Y dice que en medio del trono estaba sentado un anciano con un libro escrito por dentro y por fuera, y se proclamó: ¿quién es digno de tomar el libro? Y también estaba el altar de oro del incienso, donde se vertía incienso. Dice que los ángeles llenaban
con la copa de incienso, que son las oraciones de los justos, dice, y agregaba incienso delante de Dios. ¿De qué está hablando? Está hablando de la figura del tabernáculo, el tabernáculo de Dios, y dice la palabra del Señor en Apocalipsis, y después léalo, ahí está, el versículo 21, 2 al 4, dice que cuando todo enemigo sea puesto bajo el estrado de sus pies, Dios lo llenará todo en todo. El universo será un tabernáculo glorioso. Amén. Así que esto que estamos estudiando realmente es muy importante. Ahora, un pequeño detalle. Si ustedes leen cómo Dios le ordena hacer el tabernáculo a Moisés, se van a encontrar en Éxodo que él empieza a través del propiciatorio, que es la parte más interna del lugar santísimo. Después pasa a la mesa de los panes de la proposición, al candelero, al candelabro, después pasa al lavacro y al altar de bronce, porque Dios describe desde el cielo hacia afuera. ¿Está bien? Nosotros lo vamos a estudiar al revés, desde afuera hacia adentro. ¿Se entiende qué quiero decir, no es cierto? Nosotros tenemos que empezar por la puerta, ¿vale? Venimos a la puerta del tabernáculo, y en la puerta del tabernáculo lo primero que hay es el altar de bronce. Ahí está el versículo, lo tienen escrito en Éxodo 27, 1 al 6, y está todo el párrafo. No lo lea ahora, después léalo, pero léalo. Donde Dios, donde le ordena a Moisés cómo tiene que ser ese altar de bronce. Dice que es un altar que tiene que ser de 5 codos de largo por 5 codos de ancho. Es cuadrado, 5 codos. Un codo se calcula que es más o menos esta distancia, un codo, de unos 40 a 50, depende del codo de quién. Y tiene 3 codos de alto. 3 codos de alto. ¿Por qué digo las medidas? Porque es importante. Cuando ahí hay otro versículo que está más abajo, fíjense, donde dice Dios es perfecto en gracia y perfecto en santidad, dice 1,5 metros de altura y a la mitad 0,75 metros, un enrejado, igual que el propiciatorio, Éxodo 25:10, está ahí arriba también el versículo. ¿Qué significa con esto? La altura de donde estaba la reja en el altar de bronce era una caja de madera de acacia, toda forrada con bronce, pero en la mitad de la altura, adentro, tenía un enrejado. En ese enrejado iba fuego, brasas. Si lee Isaías 6, que Isaías ve el lugar santísimo, ve a Dios y ve los querubines que dicen, santo, santo, dice, ay, me muero, dice, me muero, porque vi, siendo un hombre de labios inmundos, vi al rey, ¿no? Y viene un ángel y dice que tomó con unas pinzas una brasa del altar. La brasa del altar está simbolizando la cruz. El altar de bronce simboliza la cruz. Ahí se ofrece la sangre para expiación del pecado. Y esta cornisa, este enrejado, estaba a 75 centímetros, o sea, 1,5 codos. El propiciatorio, que al arca de Dios, donde está el trono de Dios, donde se asienta la gracia de Dios, tiene 1,5 codos también de altura. ¿Qué significa? Significa lo que hemos hablado antes, los atributos de Dios. La justicia de Dios, que es la ira, que es el fuego, el enrejado ese, la justicia de Dios tiene 75 centímetros de altura. Y el propiciatorio tiene la misma medida, no va ninguno en detrimento del otro. Los atributos de Dios no se contraponen. Dios es perfecta armonía, Él es santo, Él es perfecto, en Él no hay sombra de variación. ¿Amén? Amén. Así que la primera condición para que el hombre pueda acercarse a Dios es cumplir con su justicia. La justicia de Dios, dice Pablo, es Cristo, la que viene por la fe, no la propia. Yo vengo justificado. Esto sí lo podemos entender, decir, Señor, gracias, porque
Si no, es imposible que nos podamos acercar a Dios. Nosotros somos pedazos de barro y además enajenados de Dios, inclinados continuamente al mal. Dios es un ser tan santo que no puede compartir el pecado. Por eso en la puerta del tabernáculo, el único lugar de entrada, está el altar de bronce. Lo primero que yo necesito es cumplir con la justicia de Dios. Mi justicia en Dios es Cristo Jesús. Amén. Y la tuya. Amén. Este tabernáculo, este altar, hay varios detalles que van a encontrarse en Silén. Después les voy a dar los capítulos que me gustaría que en la semana puedan leer. Son varios capítulos, pero sería interesante porque aparte me facilitaría a mí que ustedes puedan entender, porque los estaríamos codificando, por decirlo así. Pero el altar de bronce estaba sobre la arena. Sobre la arena. Esto significa, no había que subir ninguna rampa, ninguna escalera, está ahí. Todos podían llegar. Y el fuego siempre estaba encendido, siempre. Era orden de Dios, en las brasas siempre encendidas. Dios está siempre dispuesto a perdonar nuestros pecados. Siempre está dispuesto. No es de Dios el problema, es nuestro el problema. Dios quiere que todos vayamos a misericordia. Dios nos ama, Él quiere estar con nosotros. Él se deleita en estar con nosotros. El problema que tiene Dios no es Él, somos nosotros mismos. Es nuestra incredulidad. Realmente no creemos que Dios nos ama como Él dice que nos ama. Porque nosotros no nos amamos tanto, nos vemos que somos un desastre. Pero Dios nos ama, nos anhela. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere estar en comunión con nosotros, Dios quiere llenarnos de bendición, quiere mostrarnos las riquezas celestiales, revelarse a nuestro espíritu. Pero todo esto Dios no lo puede hacer por nuestra incredulidad. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. ¿Amén? Pues yo tengo que tener fe y que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios está siempre dispuesto, el fuego está siempre encendido. Yo necesito venir a Dios, creer en Cristo Jesús, creer que su sangre me limpia de todo pecado y que en Dios hay perdón. Una vez yo tenía que predicar, estoy hablando hace muchos años, por el año 84 o antes, no me acuerdo, tenía que predicar, y mi hija era chiquitita. Habíamos ido con los jóvenes de la iglesia a jugar a un parque, y nosotros estábamos haciendo mate, ¿sabes? Los argentinos tomamos mate, teníamos una garrafita, y ahí estaba la pava calentándose, y estaba mi hija jugando, y mi hija tenía, gracias a Dios, tenía una escoliosis, entonces usaba un corset de plástico, hasta acá, un corset de plástico, ¿no? Digo, gracias a Dios, ahora me van a entender por qué. Jugando a la pelota, salió la pelota y pegó en la pava hirviendo, saltó la pava y toda el agua cayó sobre mi hija. ¿Se imaginan, no? Gracias a Dios tenía el corsé de plástico y lo único que le tocó fue un poquito las piernas, pero había que escucharla como gritaba. Yo pensé que se había quemado toda, así que todavía estaba en el agua, en el aire, que yo ya estaba corriendo, la agarré a mi hija, la puse en el auto y salí, pero a los cohetes, ¿no? Porque para colmo estábamos lejos. Y justo que voy en la ruta me encuentro con un sepelio. Una fila de autos que iban a 10 kilómetros por hora y yo desesperado con mi hija gritando. Así que cuando el tráfico me permitía, yo me metía entre los autos y se enojaron toda la fila se enojó. Hasta que el último, el tipo que llevaba el cajón, sacó la cabeza y me dijo de todo por la ventana, ¿no? Y yo lo miro y le digo, ¿qué sabés, pedazo de estúpido? Le dije, ¿por qué estoy apurado? Pero se lo dije enojado. Yo tenía que predicar del amor y de la misericordia. ¿Se imaginan cómo me sentía? Fui, después que pasó todo, mi hija ya estaba curada y todo, yo le dije, bueno, yo era un pastor joven en aquella época, pero no me podía, me fui a caminé, me acuerdo, como 3 horas por un camino que estaban haciendo nuevo de tierra, pidiéndole perdón y nada. Y yo, Señor, ¿cómo voy a predicar? ¿Qué hipócrita? Ahora voy a predicar del amor y si está el chofer ahí escuchándome,
y al final derribado, porque no encontraba eso que yo necesitaba, me quedé sentado en medio de la tierra. Digo, Señor, ¿y ahora qué? Fue una de las primeras veces que escuché la voz del Señor. El Señor me dijo, yo te amo. No es Dios quien no me perdonaba, yo no me perdonaba. Y muchas veces somos así. No creemos en el perdón del Señor. Dios me perdonó lo que ya pequé y Dios me perdonó mis errores futuros. Y aún no me trata por mis errores futuros. Nosotros, si alguien nos falla, ¿no? Bueno, yo te perdono, pero ojito, ¿no? Ya lo estamos mirando, ya le colgamos el San Benito y se acabó. Dios no me considera así. Dios no tiene en cuenta, pasa por alto. Él me mira y me trata hoy como si yo fuese Cristo. Aleluya. Amén. Esto es maravilloso, es maravilloso. Yo puedo avanzar cuando yo cumplí mi justicia a través de Cristo Jesús. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, soy renacido. Hay un nuevo nacimiento. Hay algo que antes no estaba y que ahora está. Mi espíritu, que antes estaba separado de Dios, esto significa muerto para con Dios, revive por la gracia del Señor y el Espíritu de Cristo está en mi corazón y clama, Abba, Padre. Amén. Empieza una nueva vida, empieza un nuevo caminar y puedo pasar adentro a los atrios del Señor. Dice el Salmo, entrar por sus atrios con alabanza, con acción de gracia. Puedo entrar, puedo disfrutar. Todos los cristianos o todos aquellos que hemos nacido de nuevo y que hemos sido perdonados por la sangre de Cristo Jesús, tenemos acceso al atrio. Y ahí muchos nos quedamos toda la vida, pero no es el propósito de Dios. Ese es el principio del camino. La cruz no es un fin, la cruz es un nuevo nacimiento y el Señor me llama a ser un adorador. El Señor me llama a alcanzar madurez. El Señor me llama a que yo aprenda a amarle, a buscarle, a servirle, que aprenda a abrir los ojos de mi espíritu en su presencia y a disfrutar del gozo de tener a Dios. Esto es lo que Jesús dice con la perla de gran precio o el tesoro escondido, ¿no? Cuando uno va al campo y descubre el tesoro, no quiere más nada que ese tesoro. Cuando uno descubre la perla de gran precio, la felicidad está en su corazón. Cuando tocamos a Dios, cuando podemos vislumbrar la gloria de su presencia en nuestra vida, no hay circunstancia en el mundo que nos pueda vencer. Amén. Amén. Muy bien. El altar de bronce. Madera de acacia, todo forrado con bronce, con unos cuernos, en las puntas 4 cuernos, que era donde se ponía la sangre del cordero por la ofrenda por el pecado, y estaba en la arena, y continuamente encendía. ¿Amén? Continuamente. Dios está continuamente queriéndonos perdonar. Avanzamos hacia el lugar de los atrios. El siguiente vaso que nos encontramos es el lavacro. La fuente, la taza, es una taza grande, de bronce también, que estaba sobre un pie, que tenía unas tacitas, unos utensilios, porque no era que el sacerdote tenía que meter los pies ahí, sino era una tacita donde sacaba agua y con esa agua se lavaba los pies y se lavaba las manos. Ahí está la descripción, están los versículos en la segunda página, después búsquenlo. El lavacro, la segunda obra. Hay un detalle del lavacro, está en Éxodo 38:8. A ver si Lili lo podés leer. Éxodo 38:8. En Éxodo 30, 17, 21 está cómo Dios le ordena hacer el lavacro. Pero hay un detalle que es muy importante en Éxodo 38:8. A ver, Lili. También hizo la fuente de bronce
base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Acá hay un detalle muy importante. Era un tazón, un tazón grande donde iba agua. Y dice, la palabra de Dios nos enseña que eso fue hecho con el bronce más fino. Saben que el bronce se parece al oro cuando es pulido, ¿no? Se parece, pero no es oro, ¿no? Pero el bronce, en aquella época, los espejos eran de metal pulido. Y para poder pulir el bronce, tenía que ser un bronce bien fino, bien purificado. Y estos eran los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Esto es precioso, porque tiene 3 detalles que ahí los pongo. Están entregando cosas de valor. Los espejos eran una joya, eran una pieza de valor para la mujer. Estaban entregando eso en pos de la obra del Señor. Por otro lado, están redimiendo, por decir así, lo mundano y lo vano, porque en sí el espejito es la vanidad de la mujer, ¿no es cierto? Se quiere mirar el espejito, se pinta, la reina. Bueno, ahora, pero el hombre es maloso, cuando más feo es hermoso. Es como que renuncian a lo vano, a esa vanidad de la coquetería, por decirlo así, en pos también de la obra de Dios. Y el tercer aspecto es que nos enseña y nos muestra que esta taza era una taza que realmente estaba muy pulida y que nos refleja. Esto es el reflejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser un espejo donde mirarme. Yo no me puedo comparar con él o con otro. Me tengo que comparar con Cristo y con su palabra. Amén. Siempre, siempre. ¿Amén? Amén. Yo juego a la pelota, muy poquito, pero no voy a comparar con Messi, ¿no es cierto? Yo tengo que buscar a alguno que sea más patadura que yo. Pero la Biblia no me dice eso. La Biblia me dice que yo me tengo que comparar con Él. Amén. Con Él. Mirarle solo a Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. ¿Amén? Muy bien. Vamos a estudiar la función de esta fuente. Si yo quiero seguir adelante, me tengo que lavar en esta fuente. Ya no el primer lavado. ¿Se acuerda que una de las consagraciones de los sacerdotes era el lavado? Una sola vez en la vida. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, somos renacidos y el bautismo es el símbolo de ese renacimiento, pero somos lavados por la palabra de Dios. Acuérdese que Jesús le dice a Pedro, vosotros estáis limpios por la palabra que habéis escuchado, aunque no todo, porque estaba puro. Pero este lavamiento es las manos y los pies, que es por alguna forma lo que está en contacto con el mundo. Si nosotros pudiéramos mirar el espíritu como un cuerpo, los pies del espíritu es lo que camina por este mundo. Es lo que se mancha, lo que se contamina, lo que se opaca. ¿No siente que estamos brillantes delante de Dios y resulta que la rutina, los problemas de golpe es como que nos tiznamos y quedamos medio apagados hasta que de golpe alguien nos lava un mensaje, una palabra, una alabanza, un hermano ungido que ora por nosotros y ¡fua! Es como de golpe vuelve a brillar todo. Pero para avanzar, para poder entrar al tabernáculo en sí, a esa carpa donde estaban las cosas de oro, que es la otra profundidad, hay un lugar donde mora Dios, donde está el trono de Dios, que es un paso más que el cristiano tiene que dar. Y ese paso se llama santidad. Santidad. Sin santidad jamás podremos ver a Dios. ¿Amén? Santidad. El Señor dice, si
traes tu ofrenda y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate y después trae tu ofrenda. Acuérdese de la figura del sumo sacerdote. El sumo sacerdote que entraba sin purificarse como debía, se moría y había que sacarlo con una cuerda porque nadie podía entrar. Esto es lo mismo. Yo no puedo entrar en la presencia de Dios sin santidad. Yo creo que hay muchas personas que incluso se emocionan, pero emocionarse no es entrar al lugar santísimo. Son dos cosas muy distintas. Las emociones están en la carne, están en la sensibilidad, en nuestros sentidos, no es lo espiritual. Son dos cosas distintas. Muchas veces nos emocionamos por la alabanza, por el ambiente que se forma y nos sentimos como que parece que estamos con Dios, pero si en realidad yo estoy en pecado, no te hagas ilusiones, hermano, porque si perseveras en pecado, no puedes entrar en la presencia de Dios. No puedes, Dios es santo, Dios. Ahí no podemos falsificarlo. Yo puedo comprar un Rolex por 20 euros en una de estas alfombras en la calle, pero no es un Rolex. ¿No? Cuando uno mira el falsificado y mira el verdadero tiene otro peso, pesa medio kilo más. Esto es lo mismo. Esto es un poquito como el ejemplo que les di, ¿se acuerdan de los cables y la goma? Dios no compra goma, Dios compra oro. La goma hay que quemarla afuera. Nosotros tenemos que aprender a vivir en santidad. Ahora, claro, la santidad es progresiva, porque aunque seamos santos, siempre hay más para santificarnos. Porque Dios va revelando cosas en nuestro corazón que no son ocultas, así que Dios quiere que me acerque a Él. Entonces Dios me va mostrando lo que hay en mi corazón. Acuérdese que dice Pedro que nosotros somos purificados como el oro, con fuego. Están los versículos ahí. ¿Y qué es el fuego? Es un crisol donde se pone el oro. El oro se funde y se hace hervir. Lo que no es oro sale de la superficie. Y el oficial con la espátula saca eso hasta que el otro día que estaba escuchando el mensaje de un chico jovencito que lo estafaron por internet, una compra, una venta, y se quedaron con lo que vendía y con la plata, ya que perdió todo. Y dice, yo pensé que era bueno, pero dentro me salieron cada cosa del corazón, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios lo metió en un crisol y le está mostrando lo que tiene que limpiar a él. ¿Amén? La historia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Venir al altar, decir, Señor, me pongo sobre el altar y lávame. Toma con hisopo, dice David, lávame con hisopo. Está Hebreos 4:12 que dice, la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, que penetra y separa los huesos de la carne, los tuétanos, y separa el alma del espíritu y discierne los pensamientos del corazón. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es? Está hablando un idioma sacerdotal en la epístola de los Hebreos. El sumo sacerdote es Cristo Jesús. Nosotros somos la víctima que nos ponemos sobre el altar. Él abre y Él sabe discernir las intenciones del corazón y nos transforma si nosotros nos ponemos en sus manos. ¿Amén? Muy bien. Vamos a seguir con el tema del lavado. Aquí nos vamos a San Juan, capítulo 13. Sí, San Juan, capítulo 13. Lo voy a leer yo. ¿Vamos bien? Vamos bien. ¿Están muy cansados, hermano? No, que va. San Juan, capítulo 13. Sí, vamos a leer a través del 5, está hablando de Jesús. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies. Jamás. No me lavarás los pies. Jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que él iba a entregar, nos dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies,
tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: sabéis lo que he hecho, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Acá hay muchísima enseñanza, pero yo quisiera resaltar solamente 3 puntitos y con esto cerrar. La primera: si yo no me santifico, pierdo mi comunión. Jesús le dijo: si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿No? Dejo de estar en comunión. El pecado me quita la comunión con Dios. Yo puedo disfrazarlo de lo que pueda disfrazarlo, pero no hay nada más triste que engañarse a sí mismo, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Amén? Dios no hace acepción de personas. No hay comodines, no hay elegidos sobre los otros. No. Dios no hace acepción de personas. Si yo estoy en pecado y persevero en pecado, pierdo mi comunión con Dios. Y esto es terrible. Esto es terrible. Yo no sé convivir tu comunión con Dios, pero yo el día, a veces, hoy me pasó un poquito al mediodía, después medio lo recuperé, que por causas del trabajo, yo tengo mi hora que estoy con el Señor de 1 a 2 de la tarde. Y hoy por causa del trabajo me tuve que estar en Gematec y me tuve que quedar a comer porque tenía que esperar que me terminaran una fiesta. Así que me quedé a comer con unas personas y estuvimos hablando de muchas cosas menos del Señor. Yo hablé un poquito del Señor, pero estábamos hablando más de política y de la crisis. Y adentro vi unas ansias de poder estar con el Señor. Hasta que después pude, en un momento me escapé y estuve orando y recompuse mi comunión con Dios. ¿Amén? Cuando dejamos de estar en comunión con Dios, el Señor dice: seguidme. Dios no está quieto, Él sigue. Yo debo de estar en comunión con Él. Tengo que apurarme, porque Él sigue. No hay nada más valioso que la comunión con Cristo Jesús. Por eso Pedro le dice: no solo los pies, lavame la cabeza, bañadme, haz lo que quieras. No me dejes estar lejos tuyo. ¿Amén? Amén. ¿Se acuerdan de esto que hablamos, creo que la clase anterior, sobre el Simón el fariseo que no le dio beso? ¿Se acuerdan que lo hablamos? Dios quiere ser besado. Dios quiere ser... No me diste beso, le reprochó a Simón el fariseo. No me ungiste con perfume, no me diste la bienvenida, le está diciendo. Si Él me anhela celosamente, yo tengo que responder a su anhelo con todo mi amor, con todas mis fuerzas y con toda mi mente, y buscar que nada me impida esa comunión. Y si hay pecado en mí, yo no puedo entrar en comunión con Dios. Tengo que ir a solucionar el problema. ¿Amén? Pruébelo en su casa, peléese con su marido, con su mujer, y vaya a orar. A ver si puede entrar en la presencia de Dios. No se puede. Tiene que volver, reconciliarse, pedir perdón, y después por ahí pueda entrar. El pecado me quita la comunión con Dios. Y si me quita la comunión con Dios, hermano mío, no hay ningún crecimiento, el enemigo está cerca. El pecado es como una trinchera donde me encierro, el corazón se endurece, siempre que hay un pecado viene otro atrás peor. Así que tomemos esto seriamente, porque si quiero avanzar en el camino del Señor, tengo que lavarme los pies y dejarme lavar los pies. Por eso la Biblia dice: confesaos los pecados los unos a los otros. No confesar como la idea de la confesión que hablan. ¿Sabe que la palabra confesión que está escrita en la Biblia significa ponerse de acuerdo con Dios? Opinar lo mismo, esto significa. Opinar lo mismo de acuerdo al pecado. Esto es aborrecible, esto no lo quiero más, esto me aparta de ti. Esto, por pequeño que sea, por pequeño que sea. Yo me asombro, yo tengo
queridos hermanos, que amo con todo mi corazón y que los veo tan campantes que fuman, traen, digo, Dios mío, no se entiende, yo no lo entiendo, realmente no lo entiendo, ¿no? Porque no hay una cosa más incoherente que tener un montón de pasto quemándose la boca, es una cosa rarísima, pero uno los ve y digo, ¿cómo? No pueden dejar eso, no pueden dejar eso. Hay un área, hay un rincón que no pueden estar en comunión con Dios. ¿Amén? Amén. Se están perdiendo, porque ellos mismos se están poniendo obstáculos a la comunión con Dios. Entonces, ¿cómo van a encontrar el gozo? ¿Cómo van a encontrar la perla preciosa si yo no soy capaz de vender todo por eso? Pablo dice, tengo todo por basura, todo. No me importa más nada. Lo he perdido todo con tal de conocerle, con tal de estar con Él, con tal de alcanzar aquello para lo cual Él me alcanzó. Ahí tengo mi vida, prosigo al blanco. Pablo no se dejaba cambiar por nada. Y no lo está hablando un triunfador, no está hablando un pastor delante de 40.000 almas. Estaba Pablo pobre en la cárcel esperando que le cortaran la cabeza. Y dice, ¿qué me importa si soy echado como libación sobre el sacrificio? Estoy dispuesto, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me espera la corona de vida. ¡Qué maravilla! No bajemos el nivel, no bajemos el nivel, no nos acomodemos a decir, bueno, no importa, es un pecadito. No, hermano mío, no hay pecaditos. Apuntá a Cristo, dejá de pecar, porque no tenemos excusa. Dios nos ha dado el poder y la fuerza. El hombre es una fortaleza inexpugnable, solamente puede ser tomada cuando es rendida de adentro. Dejemos de pecar, vivamos para Cristo, busquémosle con todo el corazón, en nuestro espíritu, en oración, en clamor, en adoración, por lo que es Él, no por lo que nos pueda dar. No por lo que nos pueda dar, por lo que Él es santo, Él es digno de alabanza. Pablo, pobrecito, imagínese la prosperidad, esto que predica la prosperidad, la prosperidad de Pablo. Timoteo, mirá, va a venir el invierno y mi capote está ahí donde está vos, tráemelo. Él tenía un capote, pobre Pablo, para taparse. Y le dice, tráeme el capote y los libros, no te olvides los pergaminos. Pero hermano mío, qué declaración, que he peleado la buena batalla, he guardado la fe, terminé la carrera. Aleluya. Aspiremos a esto, porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos. Acuérdese que la palabra de Dios dice eso. Todas las cosas tocante a la piedad, dice la Biblia, Pedro, nos han sido dadas en el conocimiento de Él. Cuando yo conocí a Cristo, Dios me da todo. No un poco, todo. Por lo tanto, dice, añadida a la fe virtud, al virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no se os dejará estar ocioso. ¿En cuanto a qué? En cuanto al conocimiento del Señor. Amén. Todo apunta a eso, la Biblia apunta a eso. Cristo es el que tiene que ser honrado, Cristo es nuestra estrella. Fuimos creados para adorarle, fuimos creados para vivir para Él, fuimos creados para amarle con todo nuestro corazón. Comprender esto es encontrar la razón por la cual existo y no hay más gozo que este. Amén. Perdonen que me pongo vehemente. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Muy bien. La segunda cualidad que encuentro primero es esta, ¿no? La santidad y que no perdemos nuestra comunión con Dios. Esto es lo primero. Lo segundo está hablando del amor fraternal. A veces es triste, la iglesia parece el peor de los ejércitos. Matamos a nuestros heridos. Cae un hermano y pobrecito, cayó. Nadie más lo saluda, todo el mundo lo echa. Le sacamos el cuero al tirón, sí, porque te hermano. Y el Señor nos manda a lavarnos los pies, somos nosotros.
Qué diferencia, ¿no? ¿De qué te vas a escandalizar si tú no eres mejor que nadie? Aleluya. Yo soy el peor de todos, puedo decir, soy el primero de los pecadores. Y creo que todos podemos decir lo mismo. Pero tenemos que entender que la fuerza de la Iglesia está en el amor fraternal no fingido. En que, hermano, yo pueda lavarte los pies y tú me puedas lavar los pies los unos a los otros, sin que nos escandalicemos. Imagínate que yo le saco las sandalias a Pedro. Dios mío, ¿no? No, Pedro por ahí tiene los pies limpios. Pero aquel que tiene zapatillas de goma. Con eficiente no hago nada, efimil necesito poner. Pero tengo que lavarme los pies. Tengo que aguantar el mal olor y lavarme los pies. Pero también necesito que me lave los míos. Y que podamos tener comunión unos con otros. ¿A quién pretendemos embaucar si somos pecadores? Pero qué lindo es cuando yo puedo venir a Bernabé y le digo, Bernabé, mira, esto no lo puedo vencer, hermano mío, estoy oprimido en esto, por favor, lo confieso para que vos ores por mí, y él ora por mí, y soy librado, y hay victoria, porque una de las cosas que hace, Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿saben, no? Sí. ¿Cómo ataca el león? ¿Vieron los documentales cómo ataca un león o una leona? Primero se pone contra viento, para que la manada no lo patee, ¿está bien? Y empieza despacito, entre los trullos, está mirando, hasta que por ahí ve que uno se apartó, uno chiquitito, uno distraído, que quedó de lado, entonces va y ¡pum!, se mete ahí, entre ese y la manada sale para allá, y ¡plup, plup! Y así lo hace, por la falta de comunión. Tenemos que tener comunión los unos con los otros y venir a Dios y alabar y adorar y no tener vergüenza de acudir al pastor o acudir a un hermano. Esto es lo que tiene que pasar. Que las esposas puedan acudir a sus esposos, que los esposos a sus esposas. Esposa mía, necesito que ores por mí porque hoy me enojé, o porque hoy mentí, o hoy hice esto, y que mi esposa pueda pedir perdón conmigo ante el Señor. Esto es precioso. Amén. Y es una riqueza que no explotamos, no estamos acostumbrados a santificarme. ¿Amén? Amén. Esta es la tercera, sí. Necesito que aprender a santificarme. ¿Cómo me santifico? ¿Qué habíamos dicho del agua? El agua es la palabra. El agua es la palabra. Esto me santifica. Jesús, cuando ora en San Juan, capítulo 17, dice: Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Amén. La palabra de Dios es la que me santifica. Que yo lea la palabra, que corra dentro mío, que ocupe mi mente en la palabra de Dios, porque si yo no ocupo mi mente en la palabra de Dios, la tengo ocupada con otra cosa. Es más fácil dedicarnos 3 horas a mirar televisión que 1 hora a leer la Biblia, y esto es vergonzoso, hermano mío. ¿Amén? Es la palabra de Dios la que me santifica, la que tiene que estar en mí, la que el Espíritu Santo puede agarrar y lavarme, es la codificación que yo necesito. Este es el lenguaje de Dios. Amén. Hoy estamos hablando con Jack sobre Babilonia, la confusión de los idiomas. Así que para dar un ejemplo le empecé a hablar en holandés. Y express Nederland, younger. Y se me quedó mirando. Ya hay que traer le dije, más todavía. ¿Qué entendemos de lo que dije? Nada. ¿Por qué? Porque no conocemos el idioma. ¿Cómo puedo entender a Dios si no conozco su idioma? ¿Me entienden, hermanos míos? La palabra de Dios tiene que correr en nuestros corazones. Es muy triste para un pastor, porque cuando la iglesia más avanzada está en la palabra de Dios, como la iglesia de Berea, Pablo predicaba y la iglesia miraba a ver si lo que Pablo estaba predicando era verdad o no. Y así tiene que manejar, porque dice la Biblia que somos llevados como niños
por cualquier viento de doctrinas, por no estar edificados en la palabra del Señor. Así que yo necesito leer la Biblia, metérmela en la cabeza, aunque no entienda lo que estoy leyendo, léalo, hermano, meta. Es como, yo lo digo a veces como, ¿vieron esas canastas de mimbre? Que por ahí se embarran cuando uno está en el picnic y uno va al mar y la mete así y la saca, ¿no? Y sale limpia, la mete en el agua, se lleva... Bueno, la palabra es así, por ahí no entendemos, pero es palabra viva, eso adentro mío va haciendo cosas, y cuando surge, cuando el Espíritu la necesita, yo, claro que he leído mucho la Biblia, pero hay versículos que yo no me acuerdo que los sé, pero por ahí estoy predicando y ¡pum!, me sale el versículo y lo digo, y claro, me acuerdo cuando el Espíritu Santo lo toma y me lo trae para que yo lo diga. Aleluya. Pero si no está la palabra en mí, ¿qué agarra el Espíritu Santo? Si no hay nada donde derramar cemento, ¿en qué encofrado? Dios no puede derramar cemento. Si derrama cemento se desparrama. Yo necesito tener el encofrado. Hay un orden en Dios. Y con esto cierro, con un ejemplo. ¿Se acuerdan la alimentación de los 5.000? ¿Se acuerdan? Eran 5.000 hombres, dice la Biblia, sin contar mujeres ni niños. Así que se calcula que son más de 10.000 personas en el medio del desierto. Y Jesús les dice, háganlos sentar en grupos de 50. Son 250 grupos de 50 personas, que los 12 discípulos tenían que hacer sentar. ¿Se imaginan, no? Sentate, nene, viste, y ya está sentado ahí. Hasta que cuando todos subieron sentados, dice la Biblia, cuando todos se sentaron, Él empezó a orar y a multiplicar los panes y los peces, y los apóstoles repartieron, y todos comieron, ninguno dejó de comer, y después hizo juntar los panes y los peces. ¿Por qué? Primero, si no hubiese habido un orden, algunos se hubiesen atragantado de pescado y otros no hubiesen agarrado ninguno. Segundo, que se hubiese perdido el milagro. Tercero, la lección de que Dios quiere obrar, pero tiene que haber un orden, un marco. Si yo quiero hacer una columna aquí, tengo que hacer un encofrado de madera. El encofrado de madera no puede aguantar el techo, pero le puede dar forma a lo que yo voy a echar adentro. ¿Amén? Si no tengo el encofrado, por más que tire el cemento, eso se pierde todo. Cuando Dios quiere venir a obrar en nuestras vidas, yo tengo que prepararme. Cuando Dios va a obrar en el Antiguo Testamento dice, ayuden y santifíquense, porque dentro de 3 días veremos maravillas. Entonces el pueblo se preparaba y Dios venía y obraba. Cuando vamos a hacer una campaña como la del Coco, ¿qué hacemos? Nos ponemos a orar, a ayunar, a clamar por esa campaña. Nos preparamos, porque de la misma forma en nuestras vidas, si queremos que el Espíritu Santo obre, tenemos que santificarnos. Y para poder santificarme, tengo que conocer la palabra de Dios. Amén. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a dejar ahí, porque ya nos hemos pasado. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Señor, yo quiero rogarte que tú nos bendigas. Gracias. Yo quisiera tomar las palabras de Pablo, Señor, y decir que todo lo demás es basura, Señor. Es saber de que tú eres nuestro, nosotros somos tuyos, pero tú eres nuestro, Señor. Y contigo tenemos todas las cosas, somos coherederos tuyos, reinaremos contigo, estaremos contigo por la eternidad. Has preparado moradas para que estemos contigo, para que podamos ver tu gloria. Donde tú estés estaremos nosotros, Señor. Nos has sentado contigo en los lugares celestiales. Nos has dado la victoria sobre el pecado, nos has dado vida eterna y victoria sobre la muerte, Señor. Oh Dios mío, nos has justificado, nos has coronado. Señor, ¿cómo no agradecerte? ¿Cómo no alabarte? Señor, y a veces caminamos como si fuésemos miserables, y Señor, somos reyes, príncipes tuyos. Ayúdanos a caminar como es digno de tu nombre, Señor. Ayúdanos a santificarnos para ti, a buscar tu rostro, para que podamos avanzar en cuanto al conocimiento de tu persona bendita, porque tú dijiste, esta es la vida eterna.